este módulo de crecimiento y desarrollo. Completaremos entonces la sesión hablando del neurodesarrollo específicamente en los niños mayores de 5 años, que de pronto pues es un tema que no es tan fácil de abordar, o por lo menos tenemos más claro cómo hacerlo en los menores de 5 años, además que en estos primeros 5 años, como bien lo explicó el doctor Juan Felipe, pues vamos a tener muchos más avances o por lo menos mucho más visibles, grande, por decirlo de alguna manera, como lo habíamos visto en la sesión previa, este neurodesarrollo pues va a estar totalmente ligado al desarrollo de ese sistema nervioso central del niño y adicionalmente pues se va a ver impactado por muchos factores, no solamente pues intrínsecos en él, sino también ambientales, en esos pues se incluye la nutrición, la estimulación, el afecto, etcétera. Entonces vamos a tener como primera herramienta nosotros pues en Colombia la escala abreviada del desarrollo 3, que tiene entre sus rangos de edad que podemos aplicar hasta los 7 años, es decir, antes de los 8 años, hasta ese punto podemos utilizar la escala abreviada del desarrollo. Entonces, específicamente en este campo estamos hablando de los mayores de 5 años, por tanto vamos a tener en cuenta todas las áreas que evalúen específicamente los ítems del rango 11 y del rango 12. Digamos que es una parte importante del neurodesarrollo evaluar durante la consulta, pero de pronto se nos hace un poco difícil, pues porque apenas son 20 minutos o si de pronto estamos en hospitalización y hay 20 niños por evolucionar. Entonces, podemos ir haciendo una evaluación del niño mientras la mamá nos hace le hacemos pues la anamnesis y nos responde pues, nos hace pues el resumen de la enfermedad actual y de los antecedentes. Mientras hacemos esta parte, podemos poner al niño, por ejemplo, a hacer un dibujo en el cual podemos ir chequeando cómo se desarrolla pues estas habilidades motrices finas, la pinza específicamente, y miren el trazo del coloreado, el de la izquierda, este es un niño de 5 años, mientras el de la derecha es un niño de 6 años. Nomás ahí vamos identificando que los trazos tienen una diferencia. En los 6 años es mucho más homogéneo y adicionalmente ya no se salen pues de la línea. Eso empieza a los 5 años, ¿cierto? Pero lo vamos perfeccionando a medida que vamos creciendo y vemos que los niños van haciendo pues un mejor trazo de los colores, por ejemplo. Entonces, es digamos, una estrategia que podría serles útil cuando estén evaluando los niños. Preguntas tan sencillas como, ¿su hijo ya se amarra los zapatos? Bueno, este ítem está específico y contemplado en el rango de los 6 años, entonces para los niños de 6 años ya deben saber amarrarse los cordones y digamos es una pregunta que podemos hacerle a los padres y que en caso de que no sea así, pues entonces debemos estimular a que hagan o los padres pues hagan que el niño practique esta actividad. Existen escalas que están pues certificadas y que están validadas precisamente para niños mayores de 6 años, de 5 años, perdón. Hay unas que van hasta los 8 años, otras hasta los 6, ¿cierto? Sin embargo, quiero pues que sepan que existen escalas y de hecho estas nos van a ser útiles cuando estemos ante un niño con un riesgo de problemas en el neurodesarrollo o sospecha de problema en el neurodesarrollo, porque entonces ya tenemos que hacer una evaluación más juiciosa y estas escalas que son de tamizaje nos permiten hacer una evaluación más detallada y concienzuda para definitivamente decir si estamos ante un trastorno o no.
Entonces, por ejemplo, tenemos eh, la escala PETS, que es para niños entre 0 y 8 años, solo consta de 10 preguntas, las cuales se le pueden hacer a los padres y pues como todo, y a partir pues de la charla anterior lo supimos, tenemos que evaluar cómo es el seguimiento de esos ítems del neurodesarrollo del niño. Entonces, digamos que nos puede servir en un momento dado, pero adicionalmente tenemos que ver cómo ha estado el seguimiento y la evolución de ese desarrollo de nuestro paciente. Otra escala disponible es la escala Denver, pero solamente nos servirá hasta los 6 años. La escala de Battle, o bueno, BDI-ST, es también una escala que está certificada y va hasta, o bueno, la podemos aplicar hasta los 8 años, consta de 100 ítems, o sea que vamos a tener que tener un tiempo de disponibilidad más de 30 minutos, de hecho la mencionan entre una hora y una hora y media. Y menciono aquí adicionalmente esta, esta herramienta para hacer una evaluación o por lo menos hacer un tamizaje de los niños que sospechemos tienen un trastorno del espectro autista. Entonces, importante aquí que todos los niños que tengan una alteración o que no tenga factores de riesgo para problemas de audición o del lenguaje, pues definitivamente tenemos que descartar que haya un déficit auditivo y adicionalmente es importante descartarle un trastorno del espectro autista. Esta es una de las escalas que se pueden utilizar para trastornos del espectro autista, sin embargo, pues no es el único, hay otros que pueden ustedes utilizar. Existen otras escalas que podemos utilizar para hacer la evaluación entonces de esas áreas del neurodesarrollo. Por ejemplo, está la de McCarthy, que evalúa niños entre los 2 años y 6 meses y 8 años y 6 meses. Está la de Kaufman o KABC, de hecho pues tienen su kit para poder hacer una evaluación adecuada de ese neurodesarrollo. Esta, por ejemplo, es, digamos, utilizada para evaluar algo similar como el IQ o índice de inteligencia y va muy relacionada con el rendimiento académico. Entonces se centra más como en las áreas pues cognitivas del niño y podemos utilizarla hasta los 2 años y medio. Otra herramienta es el cuestionario de neuropsicología Kumanin. Esta es pues como la cartilla que se puede verificar para hacer pues esta evaluación y este tamizaje. Es digamos mucho más amplia. Este cuestionario pues incluye varias secciones y vamos a tener que hacerle varias actividades pues al niño para evaluar todas estas áreas que están aquí descritas y se puede utilizar entre los 3 y los 6 años. Otra escala descrita está la de Wechsler, que principalmente evalúa el funcionamiento cognitivo, verbal y la función ejecutiva, que es la que está relacionada con la organización y con la planeación. Esta pues tiene varias pruebas o sea, dentro de ella, subpruebas que son 14. Digamos que es un test que necesita ser evaluado pues como más, con mucho más tiempo y generalmente es utilizado por neuropsicólogos o psicólogos. Se utiliza en niños entre los 2 años y medio y los 7 años y 3 meses. Todo eso para que sepan que existen herramientas que ustedes pueden utilizar en el caso de que estén sospechando un problema en el desarrollo. Y es aquí importante tener en cuenta la definición de lo que es un retraso del desarrollo. Entonces, vamos a hacer una claridad. A medida que el niño va creciendo y va adquiriendo ciertas habilidades, hay unos
marcadores que los llamamos hitos del desarrollo, que nos ayudan a tener como una referencia de cómo va ese niño en su desarrollo, ¿cierto? Entonces, si no va bien, no va acorde a lo esperado, uno ya va aprendiendo las alarmas y puede utilizar las estrategias que acabamos de mencionar con las herramientas de tamizaje descritas. Ahora bien, cuando decimos que definitivamente un niño tiene un retraso del desarrollo, se define como esa adquisición de habilidades que va por debajo de 2 desviaciones estándar en al menos 2 de las áreas que generalmente pues estamos evaluando en el neurodesarrollo. Entonces, motor grueso, motor fino en el área del lenguaje, habilidades sociales, ¿cierto? Y que esto pues intervenga pues en su vida diaria. Es esta la manera de definir o de tener en cuenta cuando hago referencia a lo que es un retraso en el desarrollo. Entonces vuelvo y retomo. Vamos a utilizar los hitos del desarrollo para hacer un seguimiento del niño y tener un marco de referencia de la secuencia que debería tener. En el caso de que no vaya acorde a esos hitos esperados, puedo utilizar las herramientas de tamizaje mencionadas y si el niño tiene una deficiencia en al menos 2 de las áreas aquí descritas, pues vamos a decir que tiene un retraso del desarrollo. El retraso del desarrollo lo describen, aunque no hay, esta es una referencia pues más o menos viejita, es del 2016, pero mencionaban una prevalencia general de el 3%. O sea, digamos, no es tan común. Sin embargo, pues podríamos ser un poco más juiciosos y pues tampoco no encontré pues bibliografía específica sobre la prevalencia del retraso en el desarrollo psicomotor. Es importante mencionar que aunque tengan un retraso en el desarrollo psicomotor, no necesariamente van a tener una discapacidad intelectual más adelante. Si nosotros intervenimos a estos niños que tienen un retraso psicomotor, pues vamos a tener un mejor desenlace. Y aquí vale la aclaración de que si el niño tiene menos de 5 años, vamos a hablar propiamente de un retraso psicomotor. Pero si el niño tiene más de 5 años, es posible que ya estemos ante una discapacidad intelectual o lo que antes se llamaba retraso mental. La traigo aquí a colación y nos vamos a basar en esta estrategia que es Bright Futures de la Academia Americana de Pediatría, porque esta estrategia nos permite tener una guía de qué hacer frente a nuestro paciente en cada rango de edad. Y pues tiene incluido su parte pues de vigilancia del desarrollo como otros ítems pues tanto del crecimiento como prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Incluso da herramientas por si ustedes algún día tienen la oportunidad de leer esta guía o si la quieren, pues yo se las puedo compartir porque habla y hace énfasis en que debemos adelantarnos y hacer una educación a los padres en cómo manejar pues las siguientes etapas en su hijo. Entonces, por ejemplo, los niños entre los 2 y los 3 años empiezan la etapa de los berrinches, ¿cierto? Entonces, cuando ya se acercan los 2 años, yo debo ir preparando a esos padres de las situaciones que van a tener que enfrentar y cómo resolverlas, porque es posible que cuando ya lleguen a los 2 y medio, 3 años, pues ya hayan tenido muchos conflictos y hayan tenido de pronto unas intervenciones poco adecuadas de los berrinches, por ejemplo. Entonces, vamos a basarnos en el Bright Futures para tener en cuenta esos ítems del desarrollo o esos hitos del desarrollo que van a ser importantes que los vigilemos en cada consulta. Entonces, entre los 5 y los 6 años
debe el niño hacer equilibrio en un pie, brincar, saltar. Este niño ya debe hacer eso. A los 5 años es capaz de hacer un nudo, que era lo que hablábamos del zapato, entre los 5 y los 6 años puede hacerlo. Dibuja una persona con al menos 6 partes del cuerpo. Si recordamos las imágenes previas, entonces tenían la casa y tenían una persona que por lo menos tenía tronco, cabeza, de hecho tenían pelo, extremidades. Son capaces ya de hacer algunas letras y algunos números y son capaces de hacer cuadrados y triángulos. Es importante además que nosotros observemos la marcha en nuestro paciente. Esta es como la última vez que nosotros vamos a hacer una evaluación observando la marcha del paciente. Es importante pues que no olvidemos que el neurodesarrollo no es solamente el área motor gruesa, sino que debemos tener en cuenta las otras habilidades. Entonces, por ejemplo, entre las habilidades del lenguaje o en el área del lenguaje, el niño entre 5 y 6 años ya debe ser capaz de contar hasta 10 secuencialmente y debe por lo menos conocer 4 colores, por lo menos. Entonces, a este niño en consulta le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué color ve ahí? Entonces él ya me va a decir, de acuerdo al objeto que le señalé, qué color es. Y vamos a preguntarle a la mamá si él le sigue las instrucciones que ella le da y por lo menos ya es capaz de vestirse. Recordemos que primero son capaces de desvestirse y ya entre los 5 o 6 años ya deben vestirse. Entre los 7 y los 8 años, entonces, digamos que nuevo, este niño ya demuestra una competencia social y emocional. Y aquí es importante hacer énfasis en la autorregulación. Los niños ya a esta edad, entre los 7 y los 8 años, deben conocer o ya deben tener como un concepto de las emociones y los sentimientos, deben ser capaces de reconocer sus propias emociones y también reconocer las emociones de los demás. Y hay que hacer educación en que los padres deben dar herramientas para que ese niño se autorregule, es decir, tiene derecho a sentir mucha rabia, pero debe ser capaz también de controlarse, no hacerse daño a sí mismo ni hacerle daño a los demás. O es capaz de reconocer que una persona está triste o que él se siente triste, pues entonces debe ser capaz también de controlar esa emoción si de pronto estamos en un contexto poco apropiado. Entre los 7 y los 8 años, el niño es capaz de participar ya en hábitos de vida saludable. En esta etapa, digamos que los va conociendo y los va apropiando, entonces hace, por ejemplo, sus actividades de natación, de fútbol, y también aprende que cómo debe comer, que siempre me sirven ensalada y que eso también es saludable. Entre los 7 y los 8 años, este niño forma relaciones de amor y de apoyo con no solamente con sus padres, que serían pues como digamos su núcleo familiar, sino que además es capaz de hacerlo con otros adultos e incluso con sus compañeros. Ya debe asistir a la escuela y es importante aquí mencionar que debemos preguntar cómo es su comportamiento y su progreso en la escuela, lo cual también nos podría ayudar. Observamos la marcha, pero para esta época ya debe estar supremamente pues normal. Si hay alguna alteración, pues debemos tener en cuenta pues como bandera roja. Entre los 7 y los 10 años, oiga pues, entre los 9 y los 10 años, este niño, esta competencia de demostrar su equilibrio pues para comportamiento social y emocional es una habilidad que venía adquiriendo desde los 7 y 8 años, entonces aquí la mantiene, debe ser capaz de realizar hábitos de vida saludable, entonces lo que mencionábamos de la actividad física y una nutrición adecuada. En esta edad continúa formando esas relaciones afectivas no solamente con su familia, sino con otras personas. Y como nuevo,
entre los 9 y los 10 años utiliza habilidades de toma de decisiones independiente. Entonces, a los 9 10 años los niños ya deben demostrar que toman decisiones por sí mismos y que eso pues no es solamente para escoger si les gustó una camisa o un pantalón, sino que además cuando se enfrenten a un problema, pues de ellos ya a esta edad deben ser capaces de resolverlo eh, independientes pues de los adultos. Entre los 9 y los 10 años como nuevo muestra un sentido de confianza en sí mismo y además conoce lo que es la esperanza y va construyendo este concepto. Es importante entonces que en el neurodesarrollo, en los mayores de 5 años, como ya están escolarizados, debemos estar muy pendientes de cómo es ese progreso escolar, cómo es ese desempeño y cómo es su comportamiento en la escuela. Entonces, esas habilidades sociales, qué tan fácil es o qué tan difícil o si tiene conflictos en la escuela. De hecho, si ustedes consideran y uno observa que de pronto hay dificultades en el área del colegio, pues podemos solicitar un informe del docente sobre su comportamiento y su desempeño escolar. Entre los 11 y los 14 años, como lo venía haciendo desde antes, entonces formando relaciones afectivas. Gracias. Bueno, entonces esto lo venía haciendo previamente, formando pues relaciones afectivas con su familia, o bueno, más bien fortaleciéndoles y con sus compañeros. Entre los 11 y los 14 años, como estamos ya ante un adolescente temprano, deben ya estar establecidos esos comportamientos de hábitos de vida saludable. Entonces, digamos que él ya por sí solo lo hace, lo aprendió y adicionalmente, en teoría, está en capacidad de optimizar esos hábitos de vida saludable. Además, es capaz de demostrar competencias físicas en muchas áreas. De hecho, los adolescentes suelen vincularse más activamente de pronto a algún deporte en esta edad, o algunas habilidades cognitivas si es lo que prefieren, y ya deben demostrar que son competentes emocionalmente, sobre todo en esto de la autorregulación de sus emociones. Entonces, vuelve y juega aquí como hay, aquí inicia la adolescencia, o bueno, más bien la pubertad. Ya estamos a puertas de la adolescencia, entonces debemos hacer una anticipación a los padres de que sigan educando a ese niño en la autorregulación de sus emociones. Entre los 11 y los 14 años como nuevo, muestra, no es nuevo, esto ya venía desde los 9 y 10 años, sigue demostrando confianza en sí mismo, y de hecho por eso también tienen un mayor compromiso en las habilidades que más le interesen. Entonces, si es lo deportivo, o si es a nivel académico, lo académico. Y adicionalmente, pues ya tiene un sentido más formado de lo que es la esperanza y lo que es el bienestar, y por eso pues está ligado con los hábitos de vida saludable, porque ya ha interiorizado ese concepto. En esta edad se involucra pues mucho más activamente en la comunidad y lo hace de manera positiva, muestra compasión y empatía. Entonces, en esta edad es cuando vamos haciendo conscientes y vamos formando el concepto de compasión y empatía. Cuando se encuentra ante una dificultad o un problema, muestra resiliencia en resolver pues ese conflicto, y no solamente quedarse en ese conflicto, sino avanzar después de haberlo enfrentado. Entonces, hablamos de la resiliencia, en la que esta etapa él ya es capaz de hacerlo si tuvo las herramientas suficientes, y utiliza habilidades para la toma de decisiones independientes, lo cual ya venía entre los 9 y los 10 años, como lo mencionamos, pero aquí se hace mucho más
evidente y debería ser así porque él sigue formando su autonomía. Entre los 15 y los 17 años ya estamos hablando de una adolescente intermedio, sigue fortaleciendo esas relaciones afectivas. Es importante aquí que en los adolescentes suelen tener un adulto como referencia o un adulto al que le tienen más confianza y no necesariamente hace parte de la familia. Entonces, digamos que dependiendo de qué adulto sea ese, puede ser o tratarse más bien de un factor protector o un factor de riesgo. Entonces, es de pronto un aspecto al que podemos llegar a educar a los padres e incluso al mismo adolescente. Entre los 15 y los 17 años, los hábitos de vida saludable están establecidos y los optimiza. Sigue pues demostrando sus competencias en todos los sentidos, incluso la autorregulación y la actividad que hace en la comunidad sigue pues como fortaleciéndose. La compasión y la empatía ya está establecida y la debe demostrar, sigue formando su resiliencia y la toma de decisiones independiente. Entonces, digamos que esta etapa entre los 15 y los 17 años es muy similar, entonces en la adolescencia más o menos hay podríamos decir en síntesis, hay un fortalecimiento de los vínculos afectivos, se forma o más bien se establece la compasión y la empatía. Para esta edad ya debe autorregular sus emociones y debe ser capaz de realizar, pues, o más bien de desenvolverse en comunidad de una manera integral y la resiliencia como un aspecto, pues, importante en la adolescencia. Entonces, para finalizar, recordar entonces que los hitos del desarrollo que los hemos venido mencionando y como tuvimos pues la oportunidad de verlo en los menores de 5 años y ahora en los mayores de 5 años, son un marco de referencia para hacer la monitorización del desarrollo en ese niño y que cada niño debemos contextualizarnos en sus antecedentes personales y familiares, recordando todos los factores de riesgo que en algún momento mencionamos, porque como vimos, todos los antecedentes pues patológicos, sobre todo en los primeros años de vida, pueden tener algún impacto en el neurodesarrollo. Es importante que nos contextualicemos en la historia de su crecimiento, cómo ha venido creciendo ese niño y cómo ha venido desarrollándose, cómo ha venido alcanzando sus hitos del desarrollo. Cada niño es diferente y por tanto debemos contextualizarnos en estos antecedentes, su historial de progreso y lo que encontremos al examen físico para hacer una adecuada vigilancia de ese neurodesarrollo. Cada niño es diferente y por tanto contextualizarnos ante el paciente que tenemos enfrente es sumamente importante porque la velocidad de desarrollo tiene un amplio rango de variabilidad y no necesariamente va a estar mal porque no logró el mismo hito comparado, por ejemplo, con su primo, con su hermano. Debemos entonces tener presente que cada niño es diferente. Adicionalmente, tener en cuenta entonces que con los hitos del desarrollo, que ojalá lo podamos hacer cada vez que evaluamos un niño, entonces hagamos lo que se llama la vigilancia de ese neurodesarrollo y teniendo en cuenta pues todo lo que mencionamos de la historia clínica y los factores de riesgo que puedan tener para un retraso en el desarrollo o para un déficit cognitivo para los mayores de 5 años. Si
tenemos un niño con riesgo, pues entonces debemos hacer la detección del problema en el desarrollo y para eso vamos a utilizar las herramientas estandarizadas que tenemos a la mano. Aquí en Colombia, pues la principal es la escala abreviada del desarrollo, pero como ven, existen otras. Y si detectamos que hay un retraso en el desarrollo o un riesgo de déficit cognitivo, pues debemos hacer una evaluación que de hecho, pues digamos, es un proceso, hay varias herramientas, de hecho en algunas que nombramos tienen subtest, entonces de acuerdo a cada tipo de herramienta que se utilice, seguramente pues vamos a tener que hacer un proceso de valoración para identificar específicamente si existe un trastorno del desarrollo y cuál de estos. Vuelvo y traigo aquí a la colación el parto prematuro porque definitivamente se ha descrito como una de las principales causas de discapacidades del desarrollo neurológico. La solo prematurez está descrita, pero adicionalmente todo lo que ella implica, pues aumenta el riesgo de una alteración o de un problema en el desarrollo. Es importante aquí tener en cuenta que si ustedes tienen un niño prematuro, deben hacer siempre la valoración del neurodesarrollo con la edad corregida, eso hasta los 2 o 3 años. Hasta esa edad debemos hacer el ajuste de la valoración del desarrollo con la edad corregida. De ahí en adelante ya lo hacemos con la edad cronológica. Otra cosa importante es, para concluir, es que con la evaluación del neurodesarrollo, la idea es que identifiquemos cuando hay un riesgo en el retraso o si definitivamente detectamos un retraso en el desarrollo, lo hagamos tempranamente porque hay medidas o intervenciones que podemos realizar en un periodo justo que va a permitir tener un mejor pronóstico en ese niño. Como vimos, no todos los retrasos en el desarrollo van a derivar en un déficit cognitivo, y adicionalmente, si lo detectamos a tiempo, pues además de impedir que llegue a un déficit cognitivo y todo el impacto que puede tener eso en una familia, pues realmente vamos a mejorarle esa calidad de vida a nuestro paciente. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios.